Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Calidad es hacer las cosas bien hechas desde el principio y hacerlas siempre bien. Por eso insistimos en nuestra estrategia más agronomía, más productividad. Cuando establezcamos nuestro cultivo del café, hacerlo muy bien hecho porque ahí está nuestro futuro. Pero ¿cómo les parece que no solamente aplica al cultivo del café, también al cultivo del maíz? Oiga, José, venga pues que llegó la hora de renovar los cafetales, en una parte es por siembra, en otras por soca. Y ahí pasa un periodo muy largo donde pues manejamos arbences, pero no obtenemos ingresos adicionales. ¿Qué alternativa tenemos desde la Federación de Cafeteros? Históricamente, el Servicio de Extensión ha promovido entre los cafeteros del país que cuando realicen renovaciones o nuevas siembras de café, utilicen esa área y ese periodo improductivo que tiene el cultivo para sembrar otros cultivos, sobre todo de ciclo corto, que le permitan mejorar sus ingresos y mejorar su seguridad alimentaria. Estamos buscando que el cafetero nuevamente retome la práctica de aprovechar esos periodos improductivos de sus cultivos para que siembre específicamente maíz. Gracias a los trabajos del CIMID y de CIAT, se vienen presentando variedades que nos permiten incrementar la productividad del cultivo del maíz de manera importante. El cultivo del café se administra como cultivo del café y el cultivo del maíz se administra como cultivo de maíz. Aplicar más agronomía, más productividad en el cultivo del café y en el cultivo del maíz. Cada uno tiene su manejo específico mientras que está en el lote. Cada uno tiene su fertilización, su control de arbences, su control de fitosanitarios si se da, pero manejarlos independientemente siempre. Y eso sí, lo que usted dice, aplicando prácticas agronómicas que me garanticen a mí la producción excelente de cada uno. En el caso de maíz estamos proponiendo que utilicen los nuevos híbridos que nos trae ese CIMID, que nos garantizan altas densidades de siembra y altas productividades. Venga, José, que es que eso precisamente es lo mismo de más agronomía, más productividad en el cultivo del café. Aquí como en café aplica el mismo principio. A mayor densidad de siembra, mayor productividad. Lo hemos visto en café y se aplica perfectamente para maíz. En México, por ejemplo, están manejando 85.000, 100.000 plantas por hectárea y están sacando productividades de 16, 20 toneladas. ¿Por hectárea? Por hectárea. ¿Por ciclo? Por ciclo. Uy, hermano. En el caso de nosotros aquí, con los híbridos que estamos manejando, estamos hablando de 10, 12, hasta 14 toneladas por hectárea. Cuando históricamente con las variedades que hemos manejado, hemos trabajado con 5, 6, 6,5 toneladas por hectárea, o sea que el incremento en producción es notable utilizando el mismo espacio. Lo que estamos promoviendo es, así como hacemos con café, hacer unos arreglos espaciales, utilizar los espacios para tratar de acomodar 2 hileras de maíz entre dos surcos de café. Entre los dos surcos de café. O si no, disminuir las distancias entre plantas, pero siempre manejar el concepto de la densidad. 45.000, 50.000 plantas de maíz por sitio. Entonces, el extensionista le puede hacer el arreglo o el diseño de trazo que debe manejar ese maíz para lograr esa densidad. Ese maíz lo debemos sembrar inmediatamente empiezan las lluvias en cada semestre. En el caso de nosotros aquí, que es la zona cafetera central, proponemos hacer las siembras a partir de marzo, abril, mejor dicho, a partir del día de San José, que históricamente todos conocemos que esa es la época de partida para las siembras de maíz en café en esta zona en el primer semestre del año. Oye, qué casualidad, porque son las épocas recomendadas también para la siembra del café. Coinciden completamente las dos. Lo que decimos para café lo estamos proponiendo para maíz. En la medida que yo me alejo de esa época ideal, muy seguramente voy a tener problemas de falta de agua y eso va a implicar una pérdida de producción en mi cosecha de maíz.
El cultivo del maíz es un cultivo de ciclo corto y se habla que debe tener un periodo crítico de control de orbenses siquiera de 30 días. Los primeros 30 días. Los primeros 30 días. Eso le sirve tanto al maíz como al café, porque no encuentran competencia y se levantan sin ningún problema. Y ahí también implementamos el manejo integrado de arbences que nos recomienda Cenicafé. Así como hacemos con café, es fundamental trabajar análisis de suelos para saber exactamente qué es lo que requiere el cultivo. Muy bien, José, entonces, para el caso de la acidez, el análisis de suelos nos dice si hay que corregirla y si hay que corregirla, con qué y con cuánto hacerlo. Tema de la fertilización, profesor, tenemos 3 fertilizaciones del maíz. La primera es a los 8 días después de la siembra. Que normalmente coincide con la emergencia. Con la emergencia. 8 de DAP y 4 de cloruro de potasio. Entonces, son 12 gramitos. 8 de DAP, 4 de cloruro de potasio. Por sitio. Por sitio. Ok. La segunda es a los 35 días, cuando ya la planta de maíz tiene la 6ª hoja verdadera, que la llamamos la B6, utilizando 6 gramos de urea y 4 gramos de cloruro de potasio. Y ahí van 10 gramos por sitio. 10 gramos por sitio. 6 gramos de urea, 4 de cloruro de potasio. Y la tercera a los 45 días, cuando la planta tiene ya 10 hojas verdaderas o B10. Y ahí simplemente hacemos una aplicación de 6 gramos de urea por sitio. Esas son las 3 fertilizaciones que debemos utilizar en este tipo de cultivos de maíz para manejarlo técnica y adecuadamente. Bueno, José, aquí estamos hablando que tenemos una densidad de 50.000 plantas, pero yo veo que están sembrados 2 sitios por... Correcto. Cuando hacemos la siembra, entonces, para el caso de este lote, por ejemplo, 50.000 plantas que corresponden a 25.000 sitios. Porque tenemos 2 semillas por sitio. Tenemos 2 semillas por sitio. Y esta fertilización la estamos recomendando por sitio. La estamos recomendando por sitio. Eso nos da en total alrededor de 13.5 sacos de fertilizante por hectárea. Y haciéndolas en el momento oportuno. Aquí no podemos esperar que fue, que nada. Cuando fue, fue. Cuando fue, fue. Correcto, profesor. Nosotros en café no hacemos movimiento de suelo, simplemente el ahollado y sembramos prácticamente la labranza de cero. En el caso de maíz, consideramos manejar el mismo concepto, simplemente se hace un orificio donde se siembran las semillas, se tapan con el pie, no se toca la estructura del suelo en ningún momento. Estamos hablando prácticamente de labranza cero, estamos haciendo conservación de suelos, que le conviene a ambos cultivos. Bueno, José, y encima de todo, más agronomía, más productividad, tanto para el cultivo del café como para el cultivo del maíz. Y en ambos buscando las mejores productividades posibles. Así vamos a obtener mejor rentabilidad. Correcto, ese va a ser en final un mayor ingreso para el caficultor, tanto de café como de maíz. Hombre, José, muchísimas gracias, un placer. Con mucho gusto, profesor. Oiga, José, de verdad que mire, pues, familias caficultoras, más agronomía, más productividad para el cultivo del café y para el cultivo del maíz. Por eso, establezca muy bien un cultivo asociado al cultivo del café que se llama el maíz.